Bueno, ¿cómo van? Si les parece, ya podemos ir arrancando. No sé si ahí se escucha bien, si alguien me puede decir si se escucha más o menos bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, hoy voy a tratar de hacer una breve introducción a SQL. Ahora me voy a presentar rápido, pero nada, la idea va a ser una clase, por decirlo de alguna forma. Perdón, estoy mirando de costado, pero tengo la pantalla a un costado y la cámara acá de frente. Pero nada, la idea va a ser dar una introducción, contar un poco qué es SQL, para qué sirve, para qué se usa y cómo trabajar un poco con bases de datos. La idea es que no dure tanto, yo sé que es sábado, hay sol y probablemente no quieran estar escuchándome hablar 3 4 horas de esto, así que mi idea es más o menos dure una hora y cuarto, una hora y media como mucho. Nada, si en algún momento hay algo que no se entiende, lo que sea, interrumpan, no hay problema, tampoco somos tantos. Abran el micrófono, porque probablemente no estoy viendo el chat, así que abran el micrófono, hablen, interrumpan, no hay ningún problema con eso. Bueno, me presento muy rápido, me llamo Sebastián Felgueras, estoy estudiando Ciencia de la Computación y hace un par de semanas me habían contactado de Proyecto Económicas para preguntarme si no que tenía ganas de dar SQL. Me dijeron que había una falta de curso, talleres o de o como le quieran llamar, de eso sobre todo entiendo que para la carrera de actuario y para algunas carreras que tienen que trabajar con bases de datos. Le dije que me pareció una buena idea, que la verdad que es algo copado para que sepan usar, que es una herramienta que les puede venir muy bien. Así que le dije que sí. Y bueno, coordinamos este horario, este día, como para poder hacer la actividad. Vamos a arrancar con una pregunta. ¿Alguien ya trabajó con SQL o sabe qué es SQL? Yo conozco un poco la herramienta, pero más que nada porque sé que hay dos opciones, de MySQL de Workbench, pero bueno, creo que las sintaxis son similares, cambian algunas cosas. No lo sé utilizar, o sea, conozco más o menos, pero quizás me mandas a hacer algo y como que me quedo en blanco. Perfecto. ¿Y qué querés contar un poco qué es SQL? ¿O qué tenés entendido? Es una herramienta, por lo menos yo lo tengo más orientado, sé que bueno, se puede utilizar para muchísimas cosas, pero yo lo tengo más orientado para lo que es el análisis de datos. No sé si le queda corta esa definición. Es una herramienta que permite explorar bases de datos, hacer consultas a esas bases de datos y bueno, después sacar conclusiones para tomar decisiones. Por lo menos yo tengo esa orientación. Sí, perfecto. O sea, la idea es que es un lenguaje, se hizo, si no me equivoco, en los 80, es un estándar, es lo que pasa muchas veces con las cosas que tienen que ver con computación. Se hace un protocolo y después hay un montón de cosas que usan ese protocolo. O sea, por eso es que acá la compañera contó que tenía entendido que había dos opciones, que se llamaban MySQL y no me acuerdo la otra mencionó. Eso es cierto, de hecho hay mucha más que dos, tenés un montón, tenés Postgres, MySQL, SQLite, hay un montón de Mongo, hay un montón de bases de datos que son en realidad formas de usar el mismo lenguaje. O sea, es un estándar que se definió en Estados Unidos en los 80 y hay un montón de implementaciones estándar. O sea, hay un montón de bases de datos que usan ese mismo estándar y que responden a las mismas consultas. O sea, si vos escribís una consulta en SQL, por lo menos si no te alejas mucho del estándar, todos esos motores de base de datos, pues se llaman así, deberían poder responder esa consulta. En este caso en particular, SQL es un estándar que no se respeta muchas veces a rajatabla. De hecho, no son exactamente iguales las formas de hacer algunas cosas a lo largo de todos los motores de base de datos. Eh, que yo capaz que después vemos algún ejemplo de eso. Pero la parte que vamos a ver hoy es medio que común. O sea, es la parte que todos los que uses, medio que la base de datos que uses probablemente sea igual. Ok. ¿Qué es una base de datos? ¿Alguien puede contestar eso? ¿O alguien sabe qué es eso? ¿O alguien sabe en qué es diferente de una planilla de Excel? No, no. Ok. Ok. Me imagino que Excel sí conocen. O sea, ¿hay alguien que no sepa qué es Excel o que no haya trabajado con Excel? Si no, no pasa nada tampoco. Sí, Excel por ahí es más familiar. Sí, ok. Perfecto. Bueno, la idea básicamente es una planilla de Excel más grande, si lo quieren ver así, con algunas consideraciones. No sé si ustedes se acuerdan, durante la pandemia, por ejemplo,
En Inglaterra, en un momento, tenían todas las estadísticas del COVID y en un momento vieron que hacía 7 días que todos los días cargaban los datos y les seguía dando lo mismo del día anterior. En un momento se fijaron y era porque en vez de usar una base de datos como corresponde, estaban usando una planilla de Excel. Las planillas de Excel tienen algunas limitaciones, por ejemplo, en la cantidad de datos que pueden tener. Lo que les pasó fue que simplemente habían llegado a la cantidad máxima, con nunca se habían gastado en tratar de hacerlo bien y meterlo en una base de datos. Llegaron a la capacidad máxima, cuando tratan de agregar los datos del día siguiente, simplemente no los agregaba, porque ya no tenía más lugar. En una base de datos, como corresponde, como por ejemplo las que usan SQL, eso no debería pasar, o por lo menos se intenta que eso no pase. Y la principal ventaja que tienen y para lo que se lo usan es que en general están pensadas para trabajar concurrentemente. Trabajar concurrentemente quiere decir que haya muchas personas que puedan estar leyendo o escribiendo esa base de datos a la vez y que no te empiece a pasar que si justo están cambiando el dato mientras vos lo lees, vos recibas una cosa que no en ningún momento fue un valor real o que no es consistente con lo que está guardando en la base de datos, o que si tratan de escribir dos a la vez se te trabe o que no se pueda o que lo que sea. O sea, me imagino que cuando usan Excel ustedes agarran, abren Excel o abren Google Docs, abren Google Sheets y hasta ahí llegó. O sea, están ustedes solo trabajando a la vez, a lo sumo estarán ahí compartiendo la planilla y alguien trabajando, alguien más trabajando, cargando algunos números. Imagínense una base de datos, por ejemplo, es algo que podría estar usando Facebook o que podría estar usando Google. Así que necesitas otra capacidad, no puedes depender de compartir un link y que más o menos andes si hay 10, 15 personas, capaz hay 3 millones de personas escribiendo a la vez. Esa es un poco la idea de por qué la gente usa base de datos. No sé si se entendió más o menos por qué está bueno o por qué alguien querría usar una base de datos. La idea igual es que son importantes para ciertos casos. O sea, si ustedes van a escribir, la idea no es que después de hoy, la próxima vez que se vayan de vacaciones o que quieran hacer un balance de los gastos del mes, creen una base de datos en SQL, porque la verdad que es un poco mucho. Ahí probablemente necesiten lo más razonable, sea que sigan usando Excel. Pero hay ciertas cosas que sí se hacen con base de datos. Entonces, si les parece, voy a empezar a compartir pantalla. A ver, y arrancamos con esto. A ver. Ahí se ve la pantalla. Sí, sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, como dijimos, hay varias formas y varias aplicaciones que implementan una base de datos. Hay un montón de opciones. La que vamos a estar usando hoy es esta de acá. Se llama SQLite Browser. Se puede bajar de esta página, es completamente gratis, de hecho de código abierto, así que cualquiera podría entrar y cambiar, agregarle funciones si quisiesen. ¿Por qué necesitamos una aplicación? Bueno, lo mismo que cuando ustedes usan un Excel. Ustedes cuando usan un Excel no es que agarran y se abre en un lugar mágico que no saben cómo funciona. Ustedes saben que tienen un programa que se llama Excel instalado, que lo que hace es abrir esas planillas, mostrarlas de una forma que ustedes la puedan entender. Y además, nada, ustedes van a poder ver cómo está estructurada la información, cambiarla, guardar esos cambios. Bueno, esto es algo parecido. Para manejar una base de datos no es que alcanza con abrirla así con un doble clic y mágicamente se va a abrir. Vas a necesitar alguna aplicación un poco especializada para poder levantar y leer todos esos datos. Si quieren, se la pueden bajar de acá. Se puede bajar para, entiendo, todos los sistemas operativos, entiendo que anda bien en todos. Se puede bajar para Windows, para Mac y para Linux, si alguno tuviese. Y la aplicación no tiene una interfaz que sea lo más lindo del mundo, pero anda razonablemente bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna experiencia usando SQL? Experiencia usando, digo. No. Ok. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo primero que quiero hacer es preguntarles una cosa. ¿Ustedes ya trabajaron con datos? O sea, no sé qué están estudiando, me imagino que probablemente estudien en económicas, alguna carrera. O sea, para la carrera o para la vida privada, profesional o lo que sea. ¿Tuvieron que Un procesar poquito. datos alguna vez? Un poquito. Ok, perfecto. ¿Y con qué usaron para procesarlos? Excel y
sobre todo Excel, porque en donde estoy no hay todavía recursos para avanzar. Pero hasta ahora solo acceden a Excel por las licencias y por la privacidad que quieren manejar. Ok, perfecto. ¿Y alguien usó alguna otra herramienta? ¿Alguien usó Python o algo de eso para procesar datos alguna vez? Ok, entonces me imagino que eso es un no. Perfecto, no hay ningún problema. De hecho, como un comentario aparte, después les voy a mostrar un par de cosas también de eso. Medio que lo que más se usa ahora para procesar datos es Python y no SQL directamente. Ahora, más adelante va a tener más sentido por qué. Pero nada, una vez que se bajen esta aplicación y la instalen, la pueden abrir desde acá. Y se abre algo de este estilo. Hoy vamos a estar trabajando con unos datos que yo tengo bajados. Son estos de acá. Es un archivo .ccv. ¿Alguien alguna vez trabajó con un archivo .ccv? ¿O saben qué hay acá? ¿O qué vamos a abrir qué vamos a encontrar cuando lo abramos? No, Datos. Hola. Ok, sí. Pero ¿en qué formato? Si quieren lo abro y lo vemos. Me lo abrí en cualquier lado. Me lo abrí en otro escritorio. A ver. Si me deja. A ver, es una cosa. A ver si me lo abre. Vamos a estar trabajando en este archivo. Se llama Zonaprop porque, como su nombre lo indica, tiene los datos de todas las publicaciones que se hicieron en Zonaprop entre más o menos, creo, marzo del 2019 y diciembre del 2019. A mí en general no me gusta trabajar con datos que son inventados porque en general no tenés ningún problema, las cosas simplemente andan. Así que siempre prefiero trabajar, o si te voy a explicar algo, hacerlo con datos reales. Estos son datos reales bajados de Zonaprop. Si a alguien le interesa tenerlos, se los paso. Y el archivo es algo de este estilo. Se ve así. No sé si alguien conoce el formato o me puede más o menos explicar, que no se lee muy lindo, pero qué es lo que estoy viendo. Como que está todo muy comprimido. Sí, está todo muy comprimido. La idea de este formato es que es muy, muy común. De hecho, ahora les voy a mostrar de dónde se pueden bajar este tipo de cosas. Si ustedes se fijan en la primera columna, ahora lo voy a presentar un poquitito con algo que lo muestre un poquito más lindo, pero así es como se ve cuando ustedes lo bajan. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda o algo? Perdón, no escuché justo la última parte porque está superpuesto el micrófono. Perfecto. Ok, este es un formato recontra estándar, de hecho es lo que más se usa si se tiene que bajar datos de internet, incluso del censo o de cosas, de cualquier cosa, va a estar en este formato probablemente. Ahora lo voy a abrir con alguna cosa que lo muestre un poquitito más estructurado, con un poco más de espacio para que se lea mejor. Pero así es como, este es el archivo exactamente como les va a aparecer si lo abren en su computadora con doble clic, sin ninguna herramienta, sin nada. Se pueden abrir en Excel también estos archivos en general. Lo que tienen son, en la primera fila, tienen las columnas. O sea, por ejemplo, acá tenés ID, addType, startDate. Esto lo que te está diciendo es, la primera columna tiene un ID, la segunda tiene addType, que en este caso es el tipo de aviso, que acá están propiedades. La tercera tiene startDate, etcétera. Y todos los valores se separan por coma. Por eso se llama CSV, es Comma Separated Values. O sea, vos tenés 3 columnas, bueno, ponés nombre de la primera, coma, nombre de la segunda, coma, nombre de la tercera, y a partir de la primera fila, fila. Todas las demás filas tienen los valores que con los datos, o sea, ya con los datos. Tenés primer columna el primer dato, coma, segunda columna el primer dato, coma, tercera columna del primer dato, y así sucesivamente. La idea es que esto es un formato que es bastante cómodo. Se imaginarán que es bastante fácil de leer, por lo menos, pues lo único que tenés que hacer es buscar la primera coma y ya hasta ahí tenés el primer valor de la primera columna, después buscar la segunda coma y hasta ahí ya está ahí. Y se puede levantar bastante fácil. Medio que cualquier cosa te ofrece siempre herramientas para poder levantar estos valores. Una forma de verlo, ya tengo la tabla acá armada. Es esta acá es un poquitito más prolijo.
lo que tienen es el ID en la primera columna, el tipo de aviso en la segunda, start date, etc. Entonces, probablemente una duda sea cómo cargar esto en SQL. Esto ya SQL lo detecta automáticamente. Bueno, la respuesta es no. SQL no lee archivos CSV directamente, pero sí te permite importarlos. Todas las bases de datos o todos los motores de base de datos siempre te permiten importarlo. Puede ser el formato más estándar. Así que nada, lo que habrá que hacer es crear una base de datos nueva, que la voy a agregar acá en la carpeta estoy acá. Voy a poner clase.sql Lite 3. SQL Lite 3 es uno de los motores de base de datos. Por eso le pongo ese nombre, para que lo detecte como que estoy trabajando con ese tipo de base de datos, si lo quieren ver así. Perdón, ¿La guardo Sebas. ahí? Sí, ¿Cómo va todo bien? ¿Te puedo decir, Sebas? sí. Yo la primer parte me la perdí, entré recién y vengo captando más o menos lo que estás explicando. Lo que sí te quería preguntar, Sí, SQL, puntualmente, ¿qué es? Porque SQL Lite dijiste recién que es un motor de base de datos. sí, ok. SQL, ¿qué sería? Repito eso, no hay problema. SQL es un lenguaje que es un estándar en realidad que se hizo en los años 80 más o menos en Estados Unidos, si no me equivoco, lo hizo el gobierno de Estados Unidos, como una forma estándar de pedirle datos a una base de datos. O sea, como una interfaz común de comunicación entre el usuario que quiere acceder a los datos o quiere modificarlos o quiere hacer alguna operación sobre esos datos y un programa que es el motor de base de datos, que es el que va a recibir esa consulta, la va a procesar y va a devolver el resultado o va a hacer la operación que se le haya pedido que haga. SQL es medio la interfaz común, todos los motores de base de datos, por lo menos para bases de datos relacionales, pues tenés también bases de datos no relacionales, pero eso no es importante, no nos vamos a meter en eso. Usan SQL o implementan SQL. Es un estándar que no se respeta, en general los estándares de computación se respetan todos a rajatabla, este no tanto. O sea, puedes pasarles que ustedes escriban una consulta en SQL y ande para un motor de SQL y no para el otro. Con lo que vamos a ver hoy, eso no debería pasar porque es medio que la parte más básica, las operaciones principales, todos las reciben y las hacen igual, esperan siempre que las escribas de la misma manera. Ahora vamos a ver cómo. Pero sí te puede llegar a pasar, si estás haciendo cosas un poco más complejas, que ande, qué sé yo, ande para Postgres, pero no ande para el motor de Oracle. Eso sí puede pasar. Pero SQL entonces es eso, es un estándar que se hizo para tener una forma de acceder, procesar y hacer modificaciones sobre datos que están en una base de datos y no en una planilla de Excel o en un archivo en la computadora o algo del estilo. No sé si se entendió más o menos. Sí, más o menos va. Gracias. Ok, perfecto entonces. Entonces, si les parece, podemos volver a esto. Yo quería hacer una consulta. Sí, decime. Mientras usted explica, yo quería descargar SQL, pero me aparecen otras páginas y no son las mismas que usted mostró al principio. Ok, Quería acá, preguntarle si le parece. sí, acá te pego el link en el chat. ¿Qué Sí, te parece? eso iba justo a comentar. Gracias. Es este de acá. Perfecto. Sí, si alguno lo quiere bajar e ir probando mientras tanto, lo puede hacer, no hay problema. Si no, si ven que en algún momento se les traba, tienen problemas para instalarlo, lo que sea, nada, mi recomendación es traten de ir siguiendo más o menos lo que vamos a ir viendo y de última después lo van probando, me piden ayuda para bajarlo ahí cuando terminemos, así tampoco se trata tanto, por mi experiencia, si nos ponemos a bajar, siempre después todo se termina estirando, pues siempre alguien no le anda, o alguien le agarra y a otra persona no, y eso hace que todo se estire bastante más. Entonces, volviendo un poco a esto, tenemos esta pantalla, no sé si se ve o quieren que haga un poco más de zoom. Sí, un poquitito más porque Dale, se chiquita la perfecto. letra. Sí. A ver si me deja hacer un poco más de zoom. Eh, Ok, no estaría encontrando cómo hacer más zoom. Pero igual no se preocupen, porque ahora en la parte que vamos a estar usando, ahí sí te deja hacer zoom. Sé que no te deja hacerlo para toda la aplicación entera. Sí, igual se lee tranquila para más. Ok, bueno, perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear una nueva base de datos.
cuando creas una nueva base de datos, si ustedes se fijan, acá me creo un archivo que se llama prueba, clase.sql lay 3. Eso es lo que va a tener todo el contenido de la base de datos. Si ven ahora, básicamente no pesa nada, pesa 8000 caracteres, porque todavía no guardamos ningún dato. Entonces, se estarán preguntando cómo metemos el archivo que yo ya tenía, que tiene todos los datos de SonarProp. Bueno, si acá ustedes van a File y le dan acá Import Database Table from CSV, ustedes pueden tocar ahí y esto les abre esta pestaña. Vamos a elegir el sonaprop.csv y acá te ofrece todo esto. Lo que sí es importante es que marquen esto acá, el que dice column names in first line. Si ustedes no lo marcan, acá les muestra como si fuese una previsualización de cómo va a cargar las cosas. Si ustedes se fijan, la primera fila pone como valores idea, type, start date, end date, Sarasa. Y yo no quiero eso, porque esos son los números de las columnas. Entonces, si yo marco esto, me los pone acá arriba, como diciendo, bueno, la primera columna es ID, la segunda columna es type, la tercera columna es start date, etc. Entonces, acá podemos agarrar, hacer eso, y tenemos field separator. Si en algún momento ustedes tienen un CSV que no está separado con una coma, pueden cambiar este valor de acá. Code character no importa, no nos vamos a meter en eso por ahora, y encoding tampoco. El resto lo pueden dejar como está, sí es importante que en general van a querer marcar esta. ¿Cuánto piensan que va a tardar en meter esa tabla en la base de datos? Esa tabla tiene algo así como... A ver... Tiene 400.000 columnas, más o menos. 400.000 filas, más o menos. ¿Cuánto esperan que tarde? 5 minutos, no sé, 10 minutos. Ok, vamos a probar. Si ahí yo le doy OK, me crea una nueva tabla en la base de datos que se llama SonarProp. Ahora les voy a contar que es una tabla igual. Pero es básicamente una planilla de Excel. Ok. ¿No depende igual del procesador que tenga tu computadora individualmente más que del programa? ¿O es un software? Sí, o sea, sí, en parte sí, depende más que nada, te diría, de si tenés un disco del disco duro, o sea, de donde tengas vos guardada la información, porque la mayoría del tiempo cuando carga la base de datos probablemente no la gaste en estar no la gaste en estar procesando la información, porque en realidad lo único que tiene que hacer medio es meterla en la base de datos, sino que la va a gastar leyendo. O sea, leer del disco duro es muchísimo más lento que cualquier otra cosa en general. Bárbaro. Pero si ahí se fijan, podemos ir a Browse Data y acá nos aparece una table que dice SonarProp que tiene toda esta información. Ok, todas las bases de datos estructuran la información más o menos de esta manera. Tenés por un lado la base de datos, que o es un archivo o está distribuida, depende de lo que estén usando. SQLite 3, la idea es que es un solo archivo y es un programa más o menos livianito, que ustedes se puede correr en una computadora de casa. En general, para cosas más industriales o que necesiten otra capacidad, tenés programas enteros mucho más grandes, más pesados y más complejos. Por ejemplo, Postgres, que capaz no son tan amigables con una interfaz así. Y capaz que no tienen un solo archivo, sino que tienen varios, están distribuidos, pero la idea es que por más que no esté en un solo archivo, igual ustedes pueden con SQL consultar toda la información como si lo tuviesen en una tabla, en un archivo en su casa. La información se estructura así. Tenés una base de datos, sea lo que sea que es eso, en este caso es un archivo, y tenés tablas. Cada base de datos tiene tablas. Si quieren, piénsenlo como ustedes cuando crean un archivo de Excel que tienen, creo que se llaman planillas, ¿no? Que pueden tener varias planillas. Es básicamente eso. Cada tabla, si quieren verla así, es como una planilla distinta. Salvo que acá se llaman tablas, en Excel creo que se llaman planillas. Y si se fijan, les aparece la información así. Y otra cosa interesante para tener en cuenta es la estimación que hizo la compañera, que dijo que esperaba que tarde 5 o 10 minutos en importarlo. Tardó creo que menos de 20 segundos. Esa es una consideración que al principio les va a pasar. Las computadoras son realmente muy rápidas. Entonces, cosas que ustedes capaz que piensan que va a tardar un montón, sepan que en general no tardan tanto. Hay muchas cosas. Sí. Perdón, me interrumpa. ¿Te puedo hacer una consulta? No entendí muy sí. bien cómo, o sea, vos obtuviste la base de datos de SonarProp en un archivo CSV. Sí. ¿Y cómo lo pasaste a SQL? O sea, Perfecto. Si quieren, vamos de nuevo con eso entonces.
Si ustedes están acá, ustedes tienen que bajarse el archivo .csv. Ahora, si quieren, después se los paso, es bastante pesado, así que no es tan fácil de pasárselo. No se los puedo mandar así por el chat del gozo y ya está. Pero ustedes, si quieren importar un archivo .csv, pueden ir a File, pueden hacer Import y pueden darle Table from CSV File. Si ustedes tocan ahí, se les abre este coso y les dice qué archivo es el que quieren importar. Pueden elegir este de acá, que es el que acabo de importar yo. Les abre este recuadro y les pregunta cuál es el nombre de la tabla en la que quieren que importe ese archivo. O sea, lo que va a hacer es leer qué columnas tiene ese archivo. Les va a decir, bueno, ¿cómo querés que se llame la tabla que va a tener toda la información con ese archivo? Vos le decís acá cuál es el nombre, le das acá abajo OK y te lo mete todo en la base de datos en una tabla nueva que se va a llamar así. Si quieren, acá le puedo poner SonaProp 2 a la tabla. Y cuando le das OK, lo importa y van a ver que me creó una tabla nueva que se va a llamar SonaProp 2 con toda la información que tiene este archivo. ¿Hasta acá más o menos vamos? Sí. Ok. Y si se fijan en Table, ahora tengo dos tablas, una que es SonaProp, otra que es SonaProp 2. Si ustedes tocan acá donde dice acá, pueden ir acá donde dice Table y el nombre de la tabla, pueden ir cambiando de tablas. Obviamente ahora tienen la misma información, así que nada. Vamos a verlo. Sebastián, te Sí. interrumpo un segundo. ¿La Sí. clase se está grabando o se graba? Yo la verdad que no me estoy encargando de eso, entiendo que se está grabando. Ah, ok, mejor. Porque Así la intención después. era grabarla. Ok. Dale, genial, gracias. Igual si estoy yendo muy rápido, avísenme y vamos más despacio. Hasta acá va bien, prefieren que vaya un poco más despacio. Yo preferiría ir un poco más despacio, Dale, perfecto, no hay si no problema. les moleste. ¿Dónde se quedaron Igual, hasta ahora? ¿Alguien se quedó en algún lado o más o menos se viene entendiendo? yo cuando dijiste buen día. Ok, perfecto. Entonces si quieren recapitulamos rápido. No, estoy bien. Igual recapitulamos rápido por las dudas, por si alguien se perdió en algún momento. SQL, vamos a aprender a usar SQL. SQL es un lenguaje que lo que permite es interactuar con base de datos. Si lo quieren pensar así, piénsenlo como que hay una planilla de Excel, pero que en vez de tenerla en un archivo con la extensión de Excel que tienen ustedes en su computadora en su casa, está distribuido entre un montón de computadoras o tiene otros formatos. De ahí es alguna base de datos. Pero en el fondo, si quieren verlo así, es un archivo de Excel. Es algo que está armado de una forma para que mucha gente pueda escribir a la vez y mucha gente pueda leer a la vez. ¿Cuál es la forma de interactuar con ese archivo o con esa base de datos? La forma medio estándar es SQL. SQL, de hecho, quiere decir Standard Query Language, que es un lenguaje que se estandarizó en los 80 para poder interactuar, pedir información, hacer algunas estadísticas y actualizar, borrar, crear tablas, crear nuevas bases de datos con los distintos motores de base de datos. Hay un montón de motores de base de datos. Es lo mismo que ustedes si agarran y abren una planilla de Excel con la aplicación Excel o si la abren con Google Sheets o algo del estilo. Son varias formas de hacer lo mismo. Hay varios motores de base de datos. Si quieren, piénsalo así. Uno es como si uno fuese Excel, el otro fuese Google Sheets y así sucesivamente con las otras opciones que uno tiene para trabajar con una planilla de Excel. Bueno, esto es lo mismo, pero con aplicaciones que se llaman distintos. Tenés Postgres, tenés Mongo, tenés un montón de otras opciones. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un archivo de Excel. Es algo que es un poco más grande, capaz de lo que permite un Excel. Ahora ya no sé si está tan limitado el tamaño. Y que se puede procesar un poquitito más eficientemente, probablemente. O sea, tenemos un archivo que se llama clase.sqlite3, que es una base de datos, y esa base de datos tiene varias tablas. En este momento tiene dos tablas, que son los dos CSV que importamos. Uno es SonaProp, el otro es SonaProp 2. Si ustedes se fijan acá, no es muy distinto, salvo la interfaz, que es un poquitito más fea capaz, no es muy distinto a... No es muy distinto a lo que... Okay. No es muy distinto a lo que ustedes ven probablemente cuando están trabajando en Excel. O sea, tienen acá las columnas y acá los valores en cada columna para cada fila. Acá el número de fila. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? O sea que la única diferencia que tiene con el Excel, aparte de tener más datos, es que interactúa con otras personas alrededor del mundo con el ejemplo de la pandemia. Sí, por ejemplo es eso. Y el otro ejemplo es que ustedes si se imaginan, por ejemplo, qué sé yo, Google, o incluso ni siquiera hace falta que hablen, que nos llama Google,
la base de datos de la facultad con todos los datos de los alumnos, probablemente no esté en la computadora del decano en un archivo que se llama alumnos.excel y el tipo cada vez que entra un alumno reza porque no escriban 2 a la vez y pisen la información. La idea es esa, es que puede estar distribuido incluso, o sea, lo que te permite una base de datos es tener la misma información replicada varias veces para que si en algún momento se te borra en una de las computadoras, la sigas teniendo en otras, y eso se hace de forma más transparente. O sea, no es que tengo que estar yo con un pendrive pasando el archivo de una a otra para tener un backup, sino que eso se hace medio automáticamente. Y además permite que, si ustedes se imaginan, por ejemplo, Google, que usa bases de datos, todas las empresas grandes usan bases de datos, probablemente no les alcance con la computadora que tiene un tipo en su casa para procesar toda la información que maneja Google. Entonces, lo que te permiten los motores de base de datos es tener un montón de computadoras que funcionen en conjunto para mantener toda esa información en un estado coherente y que se pueda usar. O sea, capaz no tiene tanto sentido trabajar con una base de datos si están ustedes solos en su casa, pero si están trabajando en una empresa, si quieren hacer más grandes, si saben que va a haber un montón de gente escribiendo a la vez todo el tiempo y probablemente una planilla Excel no sea la mejor idea. Ahí no sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Ok. Sebastián, una consultita. Sí, Todos esos datos, sí. Yo supongo que los chupás de alguna manera de, por ejemplo, Zonaprop o lo que sea, ¿no? Sí. O no me imagino que sea una persona que vaya cargando todos los datos diariamente. No, en general, no. Estos son datos que publicó Zonaprop. Sí, obviamente sí, es completamente cierto lo que decís. Todos estos datos son datos que publicó Zonaprop y que son de un periodo corto en el tiempo, o sea, son de tal mes a tal mes y no se actualizan, o sea, son estos datos. Si quieren, se los iba a mostrar más adelante, pero se los muestro ahora. Hay un montón de cosas, de hecho, a mí las que me gustan son la del gobierno de Cava y la del gobierno nacional. Hay varias páginas web que si ustedes quisiesen trabajar con datos, pueden bajar los datos en el mismo archivo que estamos viendo ahora y que los van a poder trabajar con las mismas herramientas que estamos viendo ahora, no son exactamente lo mismo. Es algo bueno, o sea, si bajas un dataset sobre seguridad, tendrá datos sobre seguridad. Una de esas páginas es esta, que es del gobierno de la ciudad, que es data.buenosaires.gov.ar. Si bien les pego el link al gozo para que lo tengan. Acá están todos los datos que publica el gobierno de la ciudad de un montón de cosas. Y la verdad que hay un montón de datos. O sea, el año pasado no había casi nada, la verdad era una desgracia tratar de trabajar con lo que había acá. No sé qué pasó este año, pero para marzo, julio más o menos, subieron un montón de cosas. Tienen datos de defunciones, de adopciones, de divorcios, matrimonios, nombres, todos estos son cosas. Hay un montón de datos de COVID, casos de COVID, etcétera. Si van a seguridad, por ejemplo. Después, nada, fíjense por su cuenta qué datos hay, si quieren. No me lo marcó en seguridad, bueno, no importa. Está el mapa del delito, o sea, están todos los delitos que se cometieron en la ciudad de Buenos Aires desde el 2016. Hay un archivo por año y están todos los delitos, dónde fueron, a qué hora fueron, en qué barrio. Toda esa información está disponible públicamente. Si quieren, después pueden ir chusmeando. Hay un montón de cosas que están buenas y que sirven acá. Están los datos del censo del 2010, los del 2021 todavía creo que no, pero los del 2010 están. Y acá pueden bajar un montón de datos que capaz les sirven para algo. De administración pública, hay un millón de cosas acá. Perdón, Seba, Pues, tengo una consulta sí. curioso igual. Yo, por ejemplo, podría agarrar alguno de todos esos datos que acabas de mostrar, cliqueando en los hipervínculos y elijo senderos escolares y lo cargo adentro del programa de SQL. Sí. Y lo separo por las comas, por eso de confirm names, no me acuerdo Sí. qué decía, file names. De hecho, si quieren, lo hacemos, no hay problema. Miren, para ver un ejemplo. Yo quería que lo haga para mostrar ejemplo Dale. cómo hacerlo. Sí, ok. ¿Cuál les gusta más? Elijan el que más les guste. Hay un montón. Si quieren, buscamos el del mapa del delito. Para uno de economía y finanzas. Dale. Y hacer algún análisis bueno. Iba a decir lo mismo. Perfecto. Elijan el que más les guste. Yo de esto no entiendo tanto, así que... El presupuesto. Nacho. El presupuesto a muerte. ¿Presupuesto? Ok. Claro, ¿Presupuesto sancionado o ejecutado quieren? El ejecutado.
Ejecutado. Ejecutado, dale. Habría que hacer la comparación de los dos después. Vamos con ese. Están por trimestres. Se podría juntar todo junto, obviamente, pero elijamos un trimestre para no complicar tanto. ¿Cuál les gusta? ¿Segundo trimestre? ¿El Sí, último? ese que está más actual. Ok, este es el más actual. No hay uno más nuevo, creo. Ustedes acá, si se fijan, se los ofrece como CSV y como XLSX. XLSX es la extensión de Excel. Si ustedes lo bajan acá, lo van a poder abrir con una planilla de Excel. Si lo bajan acá, lo van a poder abrir con cualquier motor de base de datos o con cualquier herramienta que procese esos archivos. Lo podemos bajar, lo podemos descargar y vamos a ir a... ¿Dónde lo tenía? Y una pregunta, Power BI sería lo mismo que SQL, pero de otra marca, ¿no? Power BI, sí, no es exactamente SQL, pero sí, entiendo que es algo parecido. Yo la verdad Power BI nunca usé, así que no sabría decirte. Pero sí, es una idea parecida, básicamente, sí. Tengo entendido. Gracias. Ok, entonces acá bajamos el archivo. Si se fijan, lo tengo acá. Presupuesto ejecutado. La mejor forma para ver qué tiene esto probablemente no sea abrirlo, porque como ya habíamos visto antes, aparece todo muy comprimido. Probablemente la mejor forma sea Sebastián, directamente abrirlo en una base disculpame de datos. Sí, una pregunta. ¿Y acá en SQL se pueden hacer gráficos? en SQL no puedes hacer gráficos. No. Ah, en Power BI se puede presentar Ok. con gráficos. También la realidad es que casi no se usa SQL directamente ahora. Ahora ya en un ratito les voy a mostrar por qué. Por qué no se usa SQL. Y creo que se va a entender mejor más cuando avance un poquito más. Pero sí, después después si quieren hablamos de eso. Ok, entonces acá tenemos el archivo. Si les parece lo cargo en la base de datos. A ver qué tiene. La verdad que nunca lo vi, así que vamos a ver qué tiene. Entonces le damos acá File. Le vamos a dar Import Table from CSV. Vamos a la carpeta esta. Y le damos este archivo. Está ejecutado. Sí, este es un problema en general que tiene. UTF-8. No. Bueno, miren, si acá se fijan, fíjense una cosa. Ven que miren cómo me está marcando las cosas. O sea, me está marcando medio que como que tiene una sola columna, ¿no? Como que me está diciendo que todo esto es una columna. Y en las otras medio que no hay nada. ¿No? O sea, ¿eso se ve? ¿Qué está pasando eso? Como que no te lee las separaciones. Claro, no me lee las separaciones. Si se fijan, podemos abrir el archivo. A ver. Ok. En vez de estar separado por una coma, está separado por un punto y coma, ¿no? Eso se puede ver acá, ¿no? Sí. ¿Todos lo ven? ¿Saben qué está pasando Sí, eso? se ve. Ok. Entonces, lo que podemos hacer es lo que habíamos dicho antes. Podemos pedirle que field separator, que es el carácter que separa las columnas. En vez de una coma, use punto y coma, ¿es esto? Ahí está. Y ahí sí, si se fijan, ya lo lee bien. O sea, te dice... No sé qué serán, ustedes capaz que saben que son estas columnas. Pero, a ver si se fijan, sí lo reconoció y tenemos un montón de columnas más. No sé cuántas columnas son esto, la verdad. Tengo una consulta. Sí. Yo, o sea, siempre que abramos que importemos alguna base de datos, siempre va a estar separado por algo puntual en el campo de separadores, ¿no? O sea, no es que puede ser que haya comas y aparte puntos y comas y aparte, no sé, barras y tenga O sea, que tener algo preciso. sí, como poder puede pasar. En general, estos archivos no hay una persona, como dijo una compañera, no hay una persona haciéndolos a mano, agregándole fila por fila. En general se genera automáticamente. De hecho, todos los que están acá yo creería que se genera automáticamente. Que se genera automáticamente tiene de bueno que siempre el formato es estándar. O sea, si lo hace en una computadora no es que se va a poner creativa a la mitad y va a empezar a separarlo con otra cosa, no sé, una coma, si lo venía separando una coma. Entonces la ventaja es esa, es que puede pasarles esto, puede pasarles que en vez de estar separado por una coma, esté separado por un punto y coma. Entonces acá tiene que decir que el separador es un punto y coma. Pero no es razonable esperar que en la mitad cambien y empiecen a usar una barra vertical o una barra o una coma o lo que sea. En general todos tienen el mismo formato
Y si no, qué sé yo, es un poco más de laburo de ir tratando de cambiarlo. O sea, si la verdad que no sé si no sé si en un encuentro de taller llegamos a ver cómo se puede hacer eso y además cómo funciona SQL. Así que nada, pero pueden asumir eso. La realidad es que siempre están bien separados. Eso en general no es un problema. En general los problemas son otros. Okay. Entonces, si les parece, importamos esto a la base de datos. Se llama presupuesto 2023. Se va a llamar una tabla que se llame presupuesto. Que es el 2023, así después tenemos que escribir menos. Entonces, si les parece, lo importamos en la base de datos. Hasta acá venimos todos bien. Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces le damos OK y esto ya lo metí en la base de datos. Si se fijan, todo esto es rápido. O sea, si en algún momento se equivocan, qué sé yo, no es tan grave, pues tampoco se van a perder 3 horas de su vida esperando a que vuelva a meterlo, pero bien hecho. Entonces, vamos a la tabla presupuesto. Y acá tenemos todo esto. Bueno, ¿les parece si arrancamos con SQL? Dale. Ok. Al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, está basado en texto. O sea, no es como Excel que ustedes van, capaz que agarran y tocan arriba, dice, no sé, insertar gráfico y se mete un gráfico, o calcular promedio, tiene un botón que dice calcular promedio y calcula un promedio, lo que sea. Está todo basado en texto, tiene una sintaxis formal y una semántica definida. Para ejecutar algo de SQL sobre una tabla, ustedes acá estamos en Browse Data, que es lo que te muestra, es la tabla con la información. Tienen que ir a Execute SQL. Si ustedes van a esta pestaña acá, y acá sí me deja hacer zoom. Acá sí me deja hacer zoom. Y va a aparecer este recuadro que dice SQL1 y una X. Pues nada, si quisiesen, podrían tener más de una cosa con SQL abierta. La verdad que no creo que nos haga falta. Y acá arriba tienen varios botones. Lo importante es este, la verdad, que es el que ejecuta lo que ustedes hayan escrito en SQL. Ejecuta la sentencia de SQL, básicamente. ¿Qué pinta tiene una sentencia de SQL? ¿Alguien sabe hacer algo en SQL? O, algo, por más lo que sea, no importa qué. Yo solo conozco el nombre. Ok, perfecto. La idea es la siguiente. SQL, como se dice en Estados Unidos, la mayoría de las palabras están en inglés. Si saben inglés, quizás tiene un poco más de sentido. Si no saben inglés, tampoco pasa demasiado, la verdad, porque es lo mismo que pasa en todos los lenguajes un poquitito más formales o una sintaxis un poco más formal. Saber el idioma capaz te ayuda un poco porque entendés más o menos conceptualmente que te está queriendo transmitir por las palabras que vamos a leer, pero la verdad que tampoco te ayuda mucho, igual te tenés que acordar la estructura de una sentencia. Vamos a arrancar por cómo... Vamos a arrancar por... Sí, vamos a arrancar por la información. Ok. Si ustedes quisiesen ver todas las columnas, por ejemplo, todas las columnas de una base de datos, o sea, si ustedes quieren seleccionar toda la información de una base de datos para verla, acá porque ustedes cuando van a Browse Data les aparece una planilla de Excel con todos los datos, básicamente. Pero si ustedes tuviesen esto corriendo en un servidor, por ejemplo, porque laburan en una empresa o porque lo que sea, y quieren ver toda la información que está en esa base de datos, lo que pueden hacer es decirle, selecciona todas las columnas de tal tabla de la base de datos. O sea, es lo mismo que decirle, entregamos una planilla de Excel, si lo quieren ver así, con la tabla, con esta tabla que está en la base de datos. Eso se puede hacer haciendo select. Voy a cambiar. Select asterisco from y acá el nombre de la tabla, que en este caso se llama presupuesto. Y al final un punto y coma. Esto lo que está diciendo es, select es seleccionar en inglés, lo que te está diciendo es selecciona asterisco, que ahora les digo que es esto, from, y from es, nada, en inglés es desde la tabla presupuesto. O sea, lo que les está diciendo esto es seleccionar todas las columnas desde la tabla presupuesto. El asterisco lo que representa es todo. O sea, básicamente lo que quiere decir es todo. En vez de tener que escribir una por una todas las columnas, cuando vos cuando vos le decís elegí asterisco, no me voy a gastar en decirte una por una todas las columnas de la base de datos si quiero que me des toda la información, todas las columnas. Simplemente yo te digo, elegí asterisco de la tabla presupuesto y con eso vos tenés que entender que me tenés que devolver todas las columnas. Esto funciona así en todos los lenguajes, de hecho es bastante común. Pues imagínense que si esto estuviese en un servidor de internet, ustedes incluso podrían no saber qué columnas hay en esa base de datos.
Entonces primero capaz que, bueno, le dicen, dame todas las columnas, ahí te dice, bueno, tengo estas columnas y esta es la información, y decís, bueno, tiene estas columnas, ahora que sé las columnas, puedo hacer otras cosas. Para correr esto, hasta acá, ¿se entendió? Yo tengo una duda. Sí, decime. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de Excel, como por ejemplo el presupuesto que se descargó hace un momento, ¿cómo lo paso a su al programa? Ok, si vos tenés un archivo de Excel, yo no tengo Excel instalado, la verdad. Pero hay un, donde dice archivo, si no me equivoco, donde dice archivo en Excel, o ahora en Google Sheets, seguro te dejo. A ver, Google Sheets. Bueno, acá tenemos una tabla nueva. Si ustedes van a archivo, y en Excel creo que es muy parecido. Si ustedes van a archivo, probablemente acá se lo deja descargar, si no, probablemente se lo deje exportar, diga exportar o algo del estilo. Si ustedes se fijan, una de las opciones es valores separados por coma, .cc, que es un archivo .ccb. Eso es lo que ustedes necesitan. O sea, lo bajan como .ccb y después pueden hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta recién. Si ustedes lo bajan, este está vacío, pero bueno, lo pueden bajar acá. Y si se fijan, es un archivo con la misma extensión que los otros. Dice hoja de cálculo sin título, Sarasa, el nombre del coso, .csv, ¿no? Y esto lo pueden importar igual que como hicieron con los otros. Pueden ir a la base de datos, darle File, Import, Table from CSV, y ahí van acá, eligen el archivo y lo importan. Acá es un archivo vacío, así que no va a tener nada, pero ahí, por ejemplo, lo importó. Y si se fijan, me creo... no me lo creo, pues como está vacío, se ve que no creo nada. Pero si tuviese información, les va a crear una tabla igual que la que tenían antes, con las mismas columnas, todo igual. Y así pueden pasar un Excel a este tipo de base de datos. Ok, o sea, de Excel a CSV Sí, y lo ahí recién exportás. importar. Okay. Sí, lo exportás como CSV y lo importás. Si en algún momento no encuentran el botón o lo que sea, googleen. O sea, la realidad es que todo esto está en Google. Esa es mi mayor recomendación hoy, es que si algo no se acuerdan cómo se hace, no se preocupen, o lo googlean o le preguntan a ChatGPT, cualquiera de las dos cosas va a funcionar igual de bien. Lo que es importante es que se lleven que esto existe y más o menos qué cosas puede hacer y cuáles son las funciones. Probablemente después, si ustedes lo quieren hacer en la práctica, no se van a acordar cómo se hacen las cosas, no le va a funcionar. Eso es lo que nos pasó a todos la primera vez. Entonces ahí nada, googleás y vas a poder acordarte o aprender cómo se hacen las cosas que querías hacer. Sí, una cosa importante, fíjense, le puse un punto y coma. Esto es muy importante. Si no le ponen un punto y coma, no va a andar. Porque básicamente lo que hace es arranca a leer desde el principio hasta que llega un punto y coma. Cuando llega un punto y coma, dice, bueno, ok, esto es una instrucción de SQL, la voy a ejecutar. Y la ejecuta. Si ustedes no le ponen un punto y coma, sigue leyendo y se queda esperando a que en algún momento termine. O no lo va, o que directamente capaz no hace algo, pero no hace lo que ustedes esperaban que haga, si se olvidan el punto y coma. Es la forma que tiene el lenguaje SQL de marcar dónde termina una operación. O sea, vos acá una operación, por ejemplo, es esta. Seleccionar todas las columnas de la tabla presupuesto. Bueno, hace eso y ya está. Si ustedes empiezan a escribir más operaciones, cada una se separa con punto y coma. Entonces, yo si acá le doy play, si se fijan, tardó acá 101 segundo, 1.2 segundos más o menos en leer todas las columnas, toda la información de toda la base de datos. Y acá está toda la información. Si nos fijamos, podemos bajar hasta abajo y está toda la información. ¿Ok? Perfecto. Ponele que ustedes quieren saber... No sé qué se quiere saber con estas cosas, honestamente. No soy ni economista, ni estudio actuario, ni nada del estilo. Así que si alguien me dice algo que quieran saber, vemos cómo se hace. Creo que en sí lo que quieren ver ellos, los que escogieron este coso, es saber cuánto se gastó, por así decirlo, y cuánto fue lo que dijeron que iban a gastar. Perfecto. Entonces podemos tratar de hacer eso. Podemos sumar todo lo que se gastó y ver cuánto se había dicho que se iba a gastar. Entonces,
acá elegimos todas las columnas, ¿no? Supongan que ustedes quieren saber cuántos valores hay entre todas las columnas. O sea, cuántas filas tiene la base de datos. Bueno, hay una operación que se llama count. Estoy escribiendo en mayúscula todo porque medio que la forma... Si lo escribe en minúscula, anda perfecto, no pasa nada. A SQL no le importa si las cosas están en mayúscula o en minúscula. Pero medio que la forma, la convención para trabajar con SQL es que las operaciones y las cosas, las palabras del lenguaje van en mayúscula y los nombres de las tablas, las columnas, todo eso van en minúscula. Háganlo como quieran. Si los marea, no hay ningún problema. Escriban todo en minúscula, le da lo mismo, escriban todo en mayúscula, como ustedes quieran. Hay una operación que se llama count, en inglés es contar, que lo que hace es agarra y cuenta cuántas cosas cumplen con lo que vos le estás diciendo. Acá le estás pidiendo todas las filas, todas las columnas y todas las filas de la tabla de presupuesto. Bueno, si le haces count a eso, y lo ejecutamos con el botón de acá, te va a devolver un número que es la cantidad de filas que tiene esa tabla. Acá dijo que tiene 443.725 filas, esa tabla. ¿Ok? Y supongan que en vez de seleccionar todas las columnas, queremos seleccionar una. ¿A alguien se le ocurre cómo se puede hacer eso? Si se equivoca no pasa nada. O sea, no creo que todos dijeron que nadie conocía SQL, así que propongan nomás. El nombre. ¿Poniendo el nombre de la columna? Perfecto. Sí, acá en vez de poner asterisco, que quiere decir dame todas las columnas, podemos poner el nombre de la columna. Entonces acá, no me acuerdo cómo se llaman las columnas, así que vamos a ver acá. Supongan que queremos, creo que la última era la que tenía cuánto salían las cosas, cuánta plata se había gastado y todo eso. No. Bueno, supongan que nada, queremos la columna, las últimas 4 columnas, ¿no? Sanción, bueno, las últimas 3. Vigente, definitivo y devengado. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es decirle que seleccione, si queremos ver solo esas 3 columnas, podemos decirle selecciona vigente, definitivo y devengado de la tabla presupuesto. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo acá es decirle los nombres de las columnas. Si quisiésemos seleccionar una sola, podemos borrar esto y poner solamente el nombre de esa columna. Y yo toco acá y me aparece solamente esa columna. Y si queremos seleccionar más de una columna, las separamos por coma. Decimos vigente, definitivo y devengado. Selecciona estas 3 columnas de la tabla de presupuesto. Entonces si yo le doy play, lo que hace es me devuelve todas las filas de esas 3 columnas solamente. Fíjense que esto tardó 62 milisegundos. O sea, tardó 0.06 segundos. Y seleccionar toda la información de toda la tabla le llevó más de un segundo. O sea, tardó como si yo te dijese, no sé, 10 veces más. O tardó más de 10 veces más. Tardó como 20, 30 veces más. Eso tiene sentido, ¿no? Porque si ustedes se fijan, la tabla esta tiene un montón de columnas. Tiene un montón de columnas con un montón de información cada una. Entonces, si yo le pido que en vez de seleccionar todas las columnas, cuando dijimos que eran 45.000 filas de todas las columnas, seleccione solamente las 45.000 filas de las últimas 3, va a tardar mucho menos, lógicamente, porque es mucho menos información la que necesita leer. Eso sí, tengan en cuenta. Ahora no es importante y probablemente con la gran mayoría de la información que ustedes trabajen no va a haber la cantidad suficiente de información como para que sea algo importante tener en cuenta eso. Pero nada, sepan que obviamente no es lo mismo pedirle leer una tabla gigantesca que pedirle leer una columna de esa tabla. Obviamente tarda menos en leer eso que leer toda la tabla. ¿Qué es lo mismo que les pasa a ustedes? Si yo a ustedes les pido que me lean, no sé, que sumen todos los valores de una columna en Excel, van a tardar mucho menos que si les pido que me sumen a mano todos los valores de toda la tabla. O sea, es razonable en cierto sentido. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo trabajo en un banco. Sí. Si yo paso, no sé, la tabla de mis clientes Sí. a un Excel Sí. y después lo puedo pasar al SQL. Sí. Y ahí puedo ponerle esto y ponerle un ejemplo de mis clientes, como yo soy ejecutivo de negocios,
ponerle que tengo que poner quién tiene visa, quién tiene máster y puedo delinear solamente eso. O sea, para eso es que me serviría a mí SQL. Ok. Sí. Ok, querés filtrar? Querés filtrar por quién tiene visa, quién tiene máster, quién tiene esto, quién tiene lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que Perfecto. yo por eso quiero aprender SQL, como que directamente, yo tengo base de clientes, tengo un montón de clientes directamente en mi cartera y quisiera tener como que aprender esta herramienta para poder hacer esto, como para poder diferenciarlos de otra forma, como un Perfecto, sí. poco mejor. Entonces, si quieren, vamos con eso. Ok. Entonces, nosotros hasta ahora vimos que una sentencia en SQL tiene dos partes, si quieren. Esta que es selecciona estas columnas from, que es desde esta base de datos. O sea, acá lo que le está diciendo es seleccionar las columnas vigente, definitivo y devengado de la de la tabla presupuesto, ¿no? Ponele que queremos hacer lo que estaba diciendo el compañero, que queremos seleccionar solamente algunas de esas columnas. Podemos agregarle, si quieren, lo voy a agregar abajo, es lo mismo, si lo quieren agregar con un espacio acá o lo quieren agregar abajo, es lo mismo, lo voy a agregar abajo porque me parece que se va a leer un poco mejor. Le podemos agregar la palabra where, que quiere decir dónde en inglés, y acá podemos poner una condición. Esto, en el fondo, lo que está, y acá podemos poner una condición. Ahora la condición obviamente no es una palabra de lenguaje, así que nada, ahora vamos a poner una condición de verdad. Pero esto lo que le está diciendo es seleccionar las columnas vigente, definitivo, devengado de la tabla presupuesto donde se cumple esta condición. Entonces lo que me va a decir es leer esas tres columnas y va a decir, bueno, a ver, pues me voy a fijar las filas que cumplen esa condición. Si una fila no cumple esa condición, me dijeron que no les interesa, así que no la voy a leer, no la voy a devolver. Solamente voy a devolver las filas que cumplan la condición que me dijeron. Entonces, si quieren, acá, por ejemplo, podemos ver, qué sé yo, que la primera columna, Card Desk, es administración central, ¿no? Tiene varios valores, uno es administración central, organismo descentralizado, no sé, tiene un montón de valores. Pónganle que ustedes quieren quedarse solamente con los que, okay, administración central son demasiados, así que voy a elegir esta. Pónganse que ustedes quieren quedarse solamente con las que dicen organismos descentralizados, ¿no? Solamente esas filas quieren saber. O si no, díganme ustedes, ¿qué quieren filtrar? De la tabla con el Yo la presupuesto. verdad, Sí. yo en la tabla casi como se ve tan pequeño, no alcanzo a leer. Ok, Pero a ver si puedo hacerlo un poco quería más. que usted nos haga los ejemplos, o sea, lo que usted crea y así nosotros solamente aprendemos y ya después lo vamos a aplicar. Un ejemplo, yo lo aplicaría en lo que yo le estoy diciendo Sí. y ya cada uno de mis compañeros, los que estamos acá, lo va a aplicar cada uno a lo que él quiera o lo que él necesite. A ver si puedo hacer más zoom. Ok, como prefieran, la verdad que es medio lo mismo, porque se puede mostrar como está, como dijiste, se puede mostrar lo mismo con cualquier cosa. Si quieren ponerle, nos podemos quedar con todas las que el organismo, me imagino que es el organismo gastó la plata. Es la, qué sé yo, a ver, alguno que nos guste. El Ministerio de Salud de la ciudad, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es ir acá a ese SQL donde estábamos antes y pedirle, obviamente en vez de condición ponemos la condición, where habría que fijarse el nombre de la bata, de cosa, o gdesk, que es el nombre de la columna, bueno, o gdesk. Fíjense que si ustedes están escribiendo esto, te va recomendando qué columnas se llaman igual a lo que vos estás tipeando hasta ahora, o para ayudarte a encontrarla. O gdesk es igual a, dijimos, Ministerio de Salud, ¿no? Entonces ponemos comillas, Ministerio de Salud. Creo que se escribía así. Y le damos play. Ok, esto quiere decir que escribí mal Ministerio de Salud probablemente. Fíjense una cosa. Yo acá lo que hice fue, si yo quiero poner un valor de la base de datos, lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque es una palabra, básicamente, o es una oración. Si ustedes tienen un tipo de dato que es un número, pueden directamente poner el número. Pueden poner, qué sé yo. Si acá quisiesen, si en vez de tener los ministerios, esta fila tuviese
tuviese números, podrían poner donde el valor de donde la fila vale, por ejemplo, no sé, 5. Entonces, lo que están diciendo acá es, de la tabla selecciona las columnas vigente, definitivo y devengado, de la tabla presupuesto, pero dame solamente las filas que cumplen que el valor en esta columna es 5. Eso si es un número va 5 comillas, si es una palabra, algo que tiene caracteres, o sea, algo que tiene letras, va entre comillas. Eso para que lo sepan. O sea, eso tiene que ver con tipos de datos, otras cosas, pero no tiene mucho sentido, la verdad, meternos en eso ahora, me parece. Entonces, si vienen acá, podemos ponerle un igual o podemos ponerle un is. En vez de cosa. A ver si encuentro ¿cómo se escribía esto? Por eso yo elegimos cualquiera. Secretaría de Deportes. Voy a copiar esto y lo pego acá. Fíjense que si yo pongo un valor, yo antes escribí Ministerio de Salud, me parece la D debía estar en mayúscula. Entonces, no es que me dijo no existe ninguna fila, no me avisó eso, no es que me dijo no existe ninguna fila que tenga ese valor. Lo que me dijo fue, bueno, la respuesta a la consulta que vos me hiciste es la tabla que tiene vigente, definitivo, devengado y no tiene ninguna fila, que es lo que me volvió acá. Y si se fijan acá dice 0 filas devueltas en 20 milisegundos. Lo que me está diciendo es, bueno, a ver, vos me pediste que la columna OGDESK valga esto, ninguna va a cumplir con eso, bueno, entonces yo no te puedo devolver nada, me devolvió nada, no es que me dijo que había un error ni nada del estilo. Entonces, si yo ahora le doy play, acá, y se está fijando. Ok. Ok. Si se les marca en rojo, está bueno que haya pasado. Lo que les está diciendo es que hubo un error, que no pudo ejecutar la sentencia que ustedes le estaban pidiendo. Y probablemente les trate de dar alguna pista. Le va a decir, bueno, más o menos por donde vos escribiste OGDESK es donde hubo un error. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es tratar de averiguar ese error. Si le dice syntax error, quiere decir que hay un error de sintaxis. Que hay algo que no estaba como esperaba que esté. O sea, lo que les está diciendo es que escribieron algo mal, probablemente. Que escribieron algo de una forma que no entiende qué es lo que quisieron decir. Entonces, acá, a ver si le pongo is. Sí, okay. Ese fue un error mío. Ok, entonces lo voy a dejar como estaba antes. Bueno. Estas cosas pasan a veces. A veces hay cosas que andan porque andan y después no andan. Bueno, lo que se estaba diciendo es que hay un error, básicamente. Si ustedes quieren, en vez de poner un igual acá, pueden poner la palabra is. De hecho, si ven que no les agarra el igual, prueben is. En general, lo que son palabras, oraciones o cosas con letras van con un is. Yo puse un igual porque me confundí y eso es lo que me hizo. Me dijo, bueno, acá hay un error, no entiendo qué me estás queriendo decir con ese igual. Entonces, si yo le pongo is, Secretaría de Deportes, bueno, ahí te devuelve una cantidad de filas que son las columnas vigente, definitivo y devengado, pero solamente las filas que tienen en la columna OGDESK el valor Secretaría de Deportes. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo por lo menos sí. ¿Alguien se perdió en algún lado o más o menos vienen siguiendo? Yo seguí, lo único que quería preguntarte qué significa la parte de where, sé que es dónde, pero Dale. no sé bien acá porque me quedé sin wifi justo. Dale, vamos de nuevo con eso, no hay problema. Lo que les está diciendo esta oración, esta sentencia es, selecciona las columnas vigente, definitivo y devengado desde la tabla presupuesto, o sea, viene select, después el nombre de las columnas que ustedes quieren seleccionar, después la palabra from y la tabla de la cual quieren seleccionar. O sea, selecciona estas columnas desde la tabla presupuesto, en donde se cumple que la columna OGDESK tiene el valor Secretaría de Deportes. Eso es lo que le estoy diciendo acá. O sea, Ok. el where lo que hace es poner una condición después. O sea, me está diciendo, dame las columnas vigente, definitivo, devengado de esta tabla, pero no quiero que me des todas porque no me sirve. Quiero ver solamente las columnas. Quiero ver solamente las filas en las que vale que la columna OGDESK era Secretaría de Deportes. O sea, solamente quiero que me devuelvas los valores de los presupuestos para la columna
para las filas que hablan de la Secretaría de Deportes. Eso lo estoy haciendo. ¿Y cómo fue o sea, qué te devolvió? O sea, ¿cómo te fijas? Me devolvió acá. Fíjense que te aparece acá. Acá me devolvió los valores. Me devolvió básicamente todas esas filas. Me volvió una tabla, como si fuese una planilla Excel con todas esas filas. Supónganse que en vez de querer tener la tabla, quieren saber cuántas entradas hay o cuántos gastos hicieron la Secretaría de Deportes en el presupuesto ejecutado. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Repetís la pregunta, por favor. Sí, supónganse que ustedes en vez de necesitar saber, qué sé yo, exactamente qué valores hay, quieren saber solamente cuántos. O sea, quieren saber Contar todas solamente. las filas. Claro, quieren saber cuántas filas hay que sean gastos de la Secretaría de Deportes. Entonces, ¿qué pueden hacer? Como dijo la compañera, algo de contar filas, algo... Claro, sí. Recién hace un ratito habíamos visto una operación que contaba las filas, ¿no? Count, algo. Count, perfecto, sí. O sea, ustedes pueden hacer, si quieren, pueden usar esa operación. Count. Me quedó en minúscula, pero no importa. Habíamos dicho que es indistinto si es mayúscula o minúscula. Ponle count vigente, por ejemplo, porque como igual me está seleccionando las 3 columnas, la cantidad de valores en cualquiera de las 3 columnas va a ser la cantidad total. Entonces, si ahí se fijan, me dice que hay 417. Si quieren, quizás es más limpio si eliminamos esto acá, pero me dice que hay 417 filas que se corresponden con gastos de la Secretaría de Deportes. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, fíjense que ahora es un poquitito más complejo. Lo que les está permitiendo hacer esto es seleccionar. Lo que les está diciendo esto es seleccionar la columna vigente de la tabla presupuesto en donde se cumple esta condición, pero en vez de devolverme directamente la columna, hace esta operación sobre esa columna. O sea, contá todos los valores. Contá cuántas filas hay que cumplen esta condición. Y eso me devuelve este valor. Supónganse que ustedes quieren sumar. O sea, quieren saber cuánto se gastó en total. ¿Se les ocurre cómo se puede hacer? Todavía no vimos la operación, pero básicamente es algo parecido. Si count, que quiere decir contar en inglés, lo que te permite es contar la cantidad de filas que cumplen eso. Si yo quisiese sumar todas las filas, ¿qué operación cómo se les ocurre se puede llamar esa operación? Sumar, zoom. Sí, perfecto, sí, es exactamente eso. ¿Qué columna sumamos? La verdad que no tengo tan claro que De representa cada una. vengado, el de vengado que es ¿De el vengado? gasto real. Dale, perfecto. Entonces podemos sumar la columna de vengado. Si quieren, entonces, como dijimos, hay una operación que se llama sum. También va entre paréntesis. Si quieren, piénsenlo así. Las operaciones que se aplican sobre columnas van de este lado. O sea, la sintaxis es esa, es seleccionar esta columna de la tabla presupuesto donde se cumple esta condición y acaba la operación que le quieren hacer a esa columna, en general. ¿Ok? Entonces, si yo le doy sum de vengado, lo que hace es sumar toda la columna de vengado para la Secretaría de Deportes. Entonces, acá le doy play, aquí se está fijando. A ver. Bueno, no sé. Por algún motivo me están dando más o menos y a veces no me lo está tomando, pero si las play 2 veces lo está tomando. Ok, me dice en total, entonces la Secretaría de Deportes gastó 49.425, me imagino que estos estarán pesos. 211. Me imagino que estos son pesos. Gastó 50 lucas, más o menos, en el segundo trimestre. Ok, y si quisiésemos, capaz para esto no tiene tanto sentido, si quisiésemos saber el promedio, ¿se les ocurre cómo se llama la operación? Qué sé yo, capaz acá no tiene tanto sentido porque son entradas de gastos del gozo, pero si tenemos lo que dijo el compañero, que tenemos una base de datos de un banco con los clientes y queremos saber cuánto gastaron en promedio, todos los que tienen Visa, por ejemplo, ¿se les ocurre cómo se llama la operación? Va a tener que ser prom o algo así en inglés. Sí, casi. Casi. Es ABG, si no me equivoco. ABG que viene de average, o sea, es una abreviatura average, que es promedio en inglés. Nada, en vez de escribir toda esa palabra es muy larga, se abrevia y se ponen las primeras 3 letras. Y ahí si le dan play, fíjense que me dio 118. ¿Se llega a ver esto de acá abajo o no se lee? A ver si puedo hacerle suma a eso.
Sí, no me deja hacerle zoom. Yo solamente lo veo cuando le hago zoom a la computadora. Sí, ok. Sí, no me deja, no me está No se dejando ve muy hacerle zoom. chiquitico. Sí, me gustaría poder hacerle zoom, pero no me está dejando. No, es directamente el Google Meet. Creo que no lo deja. Ok, está bien. Ok, fíjense lo que sí, para tener en cuenta, los valores no. La coma, o sea, el valor y la coma en general se separan con un punto en inglés. O sea, en todas las cosas que funcionen en inglés, en general se separan con un punto. Así que esto no es que son 118, no sé, trillones y zaraza, sino que son 118 pesos, punto 52 zaraza. No sé si eso tendrá sentido o no, la verdad. No, yo no ejecuto No, presupuestos. mucho sentido que la Secretaría de Deportes haya devengado tan poco en un trimestre no tiene, pero tal vez la tabla principal está en miles de pesos, suponete. También puede ser, la verdad que no sé Algo cuáles son así. las unidades. Está bien, Sí, está bien. puede ser que estén miles de pesos. Sí, Está bien. eso sí tiene más Eso sentido. lo tenemos que revisar nosotros, digamos. Sí, sí, eso en general, eso se publica o en la misma tabla. A veces dice, a ver si. A veces en la misma tabla hay una columna que dice unidad o qué sé yo, o moneda, incluso si no sabes si está en dólares, pesos, podría estar en cualquiera. A veces hay una columna que dice eso, o si no, en general, de donde te bajás los datos, suelen ponerte en qué unidades están cada una de las columnas, pues si no, no tenés forma de hacerlo. O sea, no. SQL tampoco hace magia, no te va a poder decir cuál es la unidad de algo que no le dijiste. Perfecto. Y pónganle que ustedes quieren saber cuál fue el mínimo o el máximo de esa columna. O sea, cuál fue el gasto más chico o el gasto más grande. ¿Cómo se pueden llamar esas operaciones? ¿Cómo no escuché? Supongan que ustedes quieren saber cuál fue el gasto más grande o el gasto más chico. Min. Sí, perfecto. O sea, hay una operación que se llama min, que te devuelve el valor más chico de estos de acá. O sea, le estás pidiendo el valor más chico de la columna de vengado, de la tabla de presupuesto, donde se cumple que el organismo es la Secretaría de Deportes. Si tocas ahí, es 0. O sea, registraron algo con gasto 0 por algún motivo. Bueno, y eso es algo importante a tener en cuenta. Ahora voy a hablar de eso. Y el máximo, ¿cómo se les ocurre? Se hace si min es min, si el mínimo Max. es min. Max. Sí, perfecto. Excelente. Max. Entonces, si corren esto, ahí les devuelve el máximo. Es este gasto acá, 993. Es este acá, el máximo. Ok. Perfecto. Entonces, acá vamos a probar la columna. Ahí está. Ok, ustedes, me imagino muchas veces tuvieron que completar algún formulario en internet o en lo que sea, y dijeron, bueno, en este campo no me lo pide, bueno, yo fue ni lo completo, le pongo un 0, o estaban haciendo una factura para la FIP, dijeron, bueno, la fecha de inicio, qué sé yo, de servicios, de inicio, de cierre, de facturación, la dejo todas en el día actual y ya fue. Probablemente nunca se hayan dado cuenta, pero así es como se ven esas cosas, incluso yendo el de ZonaProp, así es como se ven esas cosas en las bases de datos. O sea, cuando ustedes no completan un campo, aparecen este tipo de cosas. En la de recién también había varias filas que tenían eso, mejor lo muestran ahí, estamos laburando, por supuesto. Si ustedes van al final de todo, si no me equivoco, bueno, así se ven esas cosas en la base de datos. O sea, se ven como cosas que dicen null. Probablemente. Null es algo importante para que sepan. Esta estaba muy prolija, la verdad, está todo completo, salvo la última fila, que bueno, debe ser un error de cuando la subieron. Así se ven estas cosas. O sea, a ustedes les podría llegar a pasar que no tengan algún valor en algún campo. O sea, por ejemplo, no sé, que el Ministerio de Hacienda para este de acá, no sé, simplemente en esta fila de acá, en el vigente no completó nada. Lo dejó vacío y lo dejó así. A ver si me deja borrarlo. Okay. Ahí está. Okay. Bueno, no me dejó hacerlo, pero... Entonces voy a ir a la otra tabla, la de ZonaProp. Okay. Supongan que, no sé, hay alguien acá está cargando algo. Alguien está cargando su propiedad, la propiedad que quería vender acá. Y dijo, bueno, la superficie cubierta yo no la pienso llenar. La superficie total tampoco, no pienso dar ninguna de toda esa información. Lo único que voy a poner es el precio, por ejemplo. Bueno, así se ven esas cosas en las bases de datos.
O sea, terminás con cosas que dicen null. O sea, capaz que tenés una fila entera que tiene toda la información, tiene toda llena de información y de repente hay una columna y no la tenés. Acá acá dice nada, también puede decir null, puede decir none. No importa. Lo que es importante que sepan es eso. Cuando ustedes vean una base de datos, si ustedes encuentran este tipo de cosas, esto no es un valor, no es un precio, no es un gozo y no se asusten tampoco. Lo que les está diciendo es que esa fila en esa base de datos no tiene información en ese campo. O sea, hay una columna que la dejaron en blanco. Es como si ustedes en el Excel empiezan a llenar los datos y dicen, bueno, yo no pienso completar, qué sé yo, la cantidad de habitaciones que tiene la publicación que estoy haciendo. Bueno, esa columna en el Excel la dejaron en blanco. Así se ve en una base de datos. Hay formas de procesar esta información, hay formas de filtrar esa información. Eso sí me gustaría mostrárselos, porque es importante en general, qué sé yo. Ustedes imagínense que tienen, volviendo a esta tabla, imagínense que quieren todos los gastos de la Secretaría de Deportes, pero la mitad de las veces la Secretaría de Deportes no dijo cuánto gastó, o no llenó la columna de vengado, porque no sé, simplemente no les pintó. Entonces, ustedes probablemente esos datos, si ustedes quieren recuperar esos datos o sumarlos o calcular el promedio o lo que sea, probablemente no quieran, no les diga nada. O sea, si no tienen ningún valor en la columna de vengado, no les sirva directamente porque la única columna que les importaba era eso. Entonces, en el where pueden agregar otra condición más, si ustedes quieren. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió qué son esos valores? ¿O qué quiere decir nulo, none, o cuando no hay nada? Sí, perfecto. Ok. Sepan, lo que sí es importante que se lleven es que no es un valor. O sea, no es 0, no es -1, no es 15 millones, no es ningún valor. Es otro tipo, es otra cosa aparte que representa que no hay un valor. No asuman que es 0, no asuman que es 1, no asuman nada. O sea, es otra cosa. Es simplemente algo, es una cosa que representa que no hay un valor ahí. Supongo que por eso también hay formularios que te hacen completar, que te obligan a completar ciertos datos, ¿viste? Que no te deja avanzar. Sí. A veces son pavotes para uno, pero tal vez para quien recaba esos datos no. Sí. Sí, también eso depende en parte de lo que vos decís. O sea, si a vos no te interesa, qué sé yo, tenés acá la tabla con el presupuesto y no te interesa que exactamente todos tengan que llenar, qué sé yo, la columna que te dice cuál es la subsecretaría que está encargándose de ejecutar esa parte del presupuesto, bueno, eso de última podés no dejarlo como obligatorio, pero si te interesa eso lo podés poner como obligatorio. Tiene más que ver capaz con la información que vos querés tener y la que Claro. no te importa tanto tener. Claro, me No es tan imagino, obligatorio por tener. ejemplo, que en Zonaprop no podría enojar la provincia o la ciudad donde vendés la casa, que es una pavada, pero Sí, es algo así, sí. sí. Perfecto. Sí, eso tiene que ver más con cuando vos armás el formulario, lo que sea, qué cosas realmente te importa que estén y qué cosas son más opcionales. Perfecto. Pero sí, si todo te importa, probablemente no tengas ningún valor nulo. Si hay cosas que dejaste que no estén, vas a tener un valor nulo. Y la otra cosa es muy importante, si ustedes están midiendo cosas o bajan datos de internet, es muy probable que haya cosas que no tengan un valor. O sea, o incluso si los arman ustedes, les va a pasar que hay cosas que no, simplemente no van a tener un valor razonable. Y en vez de poner un 0, un -1, lo que sea, conviene dejar null, o sea, decirle que no hay ningún valor en ese coso y de última después le pueden pedir que los que dicen null los interprete como un 0, como un 1, como lo que sea. Pero es mucho más claro hacer eso que poner un valor que no iba, Perfecto. que no corresponde. Ok, entonces si nosotros queremos tener dos condiciones, si salen en inglés, si yo quiero que se cumplan dos cosas, ¿cuál es la palabra que va en el medio de las dos condiciones? If. ¿Sí? Sí, o sea, uní. Uní en inglés es la palabra and. O sea, entonces yo lo que le puedo decir es que quiero que seleccione la columna de vengado de la tabla de presupuesto, donde la columna OGDESK tiene el valor Secretaría de Deportes y además se cumple, si quieren, no sé, que de vengado not null, ¿no? Not null. Esto lo que me está diciendo es, en este caso va a ser lo mismo, porque no había ninguno que tenga el valor null, pero lo que va a hacer es filtrártelos. O sea, te va a decir, bueno, está bien, entonces solamente te voy a devolver las filas de devengado en las que hay algún valor, en las que no son nulas. Porque si no, te devolvería todas. O sea, por más que vos le estés pidiendo solo la columna de devengado, si vos no le decís que solamente te devuelve las que tienen algún valor, te va a devolver todas, por eso es lo que le estás pidiendo que haga. Entonces, si yo ejecuto esto, obviamente me devolvió lo mismo que antes, porque en este caso no había ningún valor nulo,
pero si hubiese algún valor nulo, van a ver que te devuelve menos filas, probablemente te va a devolver menos filas, que son solamente las que tienen algún valor razonable. ¿Ok? Y supónganse que además yo quiero... Sebastián, discúlpame, Sí. un dato ahí importante. ¿Podría ser si fuera not 0? ¿O Eso, más de eso, 1? sí. ¿O más de 0? Perfecto, eso les quería mostrar. Eso justo era lo que te iba a proponer. ¿Se te Gracias. ocurre cómo hacer eso? Mayor a 0 sería. Sí, perfecto. Creo. ¿Cómo se te ocurre se puede escribir eso acá? El signo mayor acepta signos matemáticos. Sí, perfecto. Puedes poner un El mayor, signo sí. mayor y el cerito. Ok, pero si yo le pongo acá directamente mayor a 0, ahí no me lo va a tomar, porque le estás pidiendo como null mayor a 0, como no va a entender muy bien qué estás queriendo decirle. Okay. De hecho, si yo ahí lo corro, sí, bueno, lo corrió, pero no filtró nada. O sea, claramente no filtró nada porque está lo que debe haber hecho acá es comparar a null le asignó un valor que probablemente sea 0, te está preguntando si 0 es mayor a 0, esto le da verdadero y claro. nada, no importan esos detalles, pero no hizo lo que queríamos, claramente. No, devengado mayor a 0 directo, sacarle not null. Sí, o le haremos otra condición más. Le pedimos claro. que, además de no ser nulo, le pedimos además, porque también queremos que no sea nulo. Está bien, en este caso no hay cosas nulos, pero queremos que no sea nulo. Y le podemos pedir devengado mayor a 0. Y si ahí lo corro, ahí sí no tengo las que son 0. Y fíjense que acá, sí. ¿Podrías leer nuevamente, solo leerlo, cómo lo lee la computadora? Como Sí, perfecto, sí. ¿Cómo se interpreta esto? Sí. Antes de que haga la explicación, lo que estoy viendo y lo que estoy entendiendo ahora es como que SQL es muy, muy parecido a cuando uno programa. Sí. Tipo JavaScript y todo esto, ¿no? Sí. O sea, directamente como que vos le tenés que dar la orden al programa de esta base de datos, qué es lo que querés sacar. Es como que vos le decís, como lo que te va a explicar ahorita, seleccione la columna de vengado, de la tabla de presupuestos, donde OGD es la Secretaría de Deportes, y de vengado que no sea nulo y que el de vengado sea mayor que 0. No, ¿no? Sí, es exactamente eso. O sea, recapitulando es eso. Es seleccionar la columna de vengado de la tabla presupuesto, pero dame solamente las filas en las que se cumple que OGD es Secretaría de Deportes, de vengado no es null, que no sea null quiere decir que hay algún valor cargado, que no la dejaron en blanco, y además de vengado es mayor a 0. Piénsalo así. La primera parte de acá es qué columnas quiero. La segunda parte de acá es de qué tabla quiero esas columnas. Y la tercera parte es qué condición tienen que cumplir las filas para que yo te las devuelva y no las ignore. ¿Ok? Ese es el orden que siempre se tiene que respetar, digamos, cuando se la consulta. Sí, o sea, tengan en cuenta, esto no es como un castellano o algún idioma. O sea, no es que si yo digo las oraciones y les cambio el orden, capaz que, no sé yo, no va a venir alguien a darte el premio Nobel de literatura, pero no te van a decir que no te entiende, probablemente se entiende igual. Acá esto es para una sintaxis definida, formal y bien definida. O sea, si no está en este orden, no lo va a entender. No, te va a decir que no es nada grave, te va a decir syntax error. Syntax error quiere decir no entiendo lo que escribiste. Syntax error no quiere decir que tuvo un error cuando trató de recuperar, de obtener la información o algo del estilo. Quiere decir que cuando trató de entender qué era lo que le estabas pidiendo no pudo porque no estaba siguiendo la sintaxis que espera. Te va a decir syntax error. O sea, de hecho, si querés lo probamos. Puedo sacar esto acá y lo pongo acá, atrás. Si te doy play, dice syntax error. Te está diciendo near from. O sea, más o menos alrededor de esta palabra, si hay algo que no estoy entendiendo, te está diciendo. No es esta la sintaxis que espero. Entonces, volvemos para atrás, de nuevo estoy. Ok. ¿Hay algo más que les interese particularmente hacer con esta tabla? Además de calcular el promedio, máximo, mínimo, sumarla. A mí me genera un poco de duda, viste que descargamos varias tablas de ese, el de Zona Pro y ahora este de presupuesto. Sí. Cuando vos lo querés buscar, o sea, querés elegir, ahora estás trabajando con esta, ¿cómo ves las carpetas, o carpetas les digo yo, pero cómo se ven esas tablas? Ok, sí. La idea es que probablemente
empezar a pensar distinto. O sea, no lo pienses como que vos tenés una carpeta como la que yo tengo acá, con tablas, Claro. con archivos, o que tenés un archivo Excel, una planilla Excel con. Así, sigo teniendo acá, sí. O con hojas, y qué sé yo, le vas agregando hojas y te vas moviendo y vas viendo todas. Pensalo como que en realidad lo que vos tenés es un canal de comunicación con un programa que es una base de datos, y lo único que puedes hacer es mandarle consultas y la base de datos te las va a devolver. O sea, también por eso es que mi recomendación es todo muy lindo con SQL, pero si ustedes van a hacer el presupuesto si van a hacer el presupuesto de las vacaciones, no lo hagan en SQL, háganlo en Excel. SQL no está pensado para eso, no es cómodo tampoco para eso. La idea es, vos tenés un canal de comunicación, le mandás una consulta en texto, o sea, así, esto es una consulta. A través de ese canal de comunicación, la base de datos te responde, ejecuta esa consulta, encuentra el resultado y te devuelve ese resultado a través de ese mismo canal de comunicación o lo que sea. No estaba pensado para que vos agarres y empieces a pasar de hoja de cálculo en hoja de cálculo, o abrís el archivo, esto, lo otro. Porque piensen, está pensado para realmente mucha información. Si ustedes tienen 10 personas si ustedes tienen información, no sé, tienen los números de teléfono de sus amigos, y la verdad que no sé si vale la pena meterlo en una base de datos SQL. O sea, yo capaz que para eso lo meto en una planilla de Excel y se acabó, es más fácil. Esto está pensado para cuando tenés grandes volúmenes de información, incluso podrían no estar en el mismo archivo, o sea, podrían estar distribuidos en varios servidores o lo que sea. Entonces, la idea es no solamente que vos puedas hacerle consultas, sino que eso sea eficiente. Si todo el tiempo te tiene que estar permitiendo ver todas las tablas de toda la base de datos con toda la información, va a tardar un montón todo el tiempo. Ok, entendí, gracias. Sí, es una forma distinta de pensarlo. Al principio capaz que cuesta un poco, pero después te van a ver que después si lo siguen usando se acostumbran y les va a parecer más razonable. Sí, o sea, sí, la verdad que es raro, cuando lo usas en la práctica es razonable, sobre todo porque no estás, en general no vas a estar tratando con qué sé yo, 25 filas, vas a tener muchas. Claro, tiene sentido. Ok, y entonces, supónganse que ustedes se quieren quedar solamente con esto. ¿Cómo podemos hacer? Porque acá todo muy lindo, me lo está mostrando acá abajo, pero pónganle que yo lo quiero guardar. ¿Cómo podemos hacer? Debe tener una orden para exportar datos como Sí. algún archivo nuevo. Sí. Bueno, sí, algo del estilo. Lo que podemos hacer, si quieren, es crear una nueva tabla con esos datos y después exportar esa tabla. O sea, y crear una tabla no es algo tan caro, no lo piensen como que es algo qué complicado, es algo que se hace en la práctica, no hay mucho problema con eso. Pueden crear tablas, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que es para crear una tabla? Si saben en inglés, probablemente se hayan dado cuenta, es todo bastante rústico, no hay sujeto y predicado, es seleccionar esto de acá, donde esto es esto y esto y esto. ¿Cómo se les ocurre que se va a llamar crear tabla? Create table. Sí, o algo así. perfecto. Sí, create table. Create table, acá le podemos poner un nuevo nombre. Le podemos poner, no sé, gastos deportes as esto, a ver, from, o así, ¿no? Sí, ok. Bien, esto entonces lo que le está diciendo es crear una nueva tabla que se llame gastos deportes as, nada, si quieren piénsenlo como qué sé yo, es algo que el lenguaje les exige, as como a partir de estos datos. O sea, le estás diciendo, haz esta consulta, fíjate qué devuelve, o sea, fíjate, devuélveme la columna de vengado de la tabla presupuesto, donde se cumple todo esto, y eso guardámelo en una tabla nueva que vas a estar creando ahora, que es Create Table, gastos deportes. Entonces, si yo ejecuto esto, no me va a devolver nada, pero me dice query executed successfully, o sea, me está diciendo que pudo ejecutar bien la consulta, y si van a Browse Data van a ver que ahora hay una columna nueva que se llama gastos deportes. Si vamos a esta columna, esta tabla tiene solo la columna de vengado con el filtro que le habíamos puesto antes. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo si quieren. Si quieren crear una tabla nueva o quieren exportar la información,
quizás lo más fácil es esto. Le decís, crea una tabla nueva que se va a llamar gastos deportes, en este caso, a partir de esta consulta. O sea, hace esta consulta, fíjate la columna de vengado, de la tabla presupuesto, Sarasa, y eso metelo todo en una tabla nueva que se va a llamar gastos deportes. ¿Ok? Sí, tengan en cuenta una cosa. Si yo le pongo un espacio acá, que estoy bastante seguro que no le va a gustar. Sí, te dice syntax error. En la gran mayoría de los lenguajes de programación, en general, no les gustan los espacios. O sea, los espacios son separadores entre cosas. Si vos querés que sea una tabla nueva, entonces, si vos querés ponerle un nombre a algo, ponele un guión bajo en vez de un espacio. Póngale un guión bajo. Eso es una cuestión de lenguaje, de que si no lo interpreta como que en realidad se marea. Básicamente se marea porque se fija, corta las instrucciones usando los espacios y encuentra un espacio en el medio y ve que crear la tabla gastos y la siguiente palabra es deportes y no entiende qué le estás pidiendo. Así que póngale un guión bajo en vez de un espacio. Ok, entonces acá tenemos la tabla gastos deportes. Si quisiésemos guardarla como un CSV para después meterla en un Excel o lo que sea, ¿cómo podemos hacer? Vamos a ir a Save Table as Currently Displayed. Acá el botón que tenemos acá, que es guardar tabla como se está mostrando actualmente, y le damos Export to CSV, ¿no? Entonces le damos Export to CSV, Column Names in First Line, podemos dejar todo como está, y le ponemos el nombre, qué sé yo. Aquí otro mayúsculo. .cc, ¿ok? Acá le damos Save. Ahí te dice que terminé de guardarla. Y si se fijan, acá tengo un archivo nuevo que se llama gastosdeportes.csv. Si yo abro esto, tenemos exactamente esa tabla, esa columna. Si tuviésemos más de una columna, si quieren lo podemos probar. Para que vean cómo se va a guardar. Lo va a guardar como, con el mismo formato que habíamos visto antes. Entonces podemos pedirle devengado y además vigente, se llamaba la otra. Vigente, creo. Ok, ahí se está quejando de que la tabla ya existe. Si se fijan acá, cuando traté de correr que seleccione, además de devengado, la columna vigente y la guarde en gastos deportes, se está quejando de que la columna gastos deportes ya existe, de que la tabla gastos deportes ya existe, entonces no puede crear una nueva, pues ya existe. ¿Cómo se les ocurre podemos hacer para borrar la que ya teníamos y crear una nueva? En vez de crear, eliminar. Perfecto, sí. Se llama drop. En SQL puedes poner directamente drop table, gastos deportes, y después borres esta tabla. O sea, acá lo que le estás diciendo es eliminar la tabla gastos deportes y después crear una tabla nueva que se va a llamar gastos deportes. Lo que hace es borrarla y crearla de nuevo con los valores que queremos. Fíjense que hice algo que hasta ahora no habíamos hecho, que es poner otra instrucción de SQL acá arriba. Eso no hay ningún problema. Mientras la separen por punto y coma, ustedes pueden poner todas las instrucciones que quieran, una abajo de la otra, y las va a ir ejecutando en orden. Primero va a ser drop table, después va a ser create table, y después va a ser las otras instrucciones si hubiese algo acá más, si hubiese algo acá abajo. Si yo tuviese algo acá abajo, va a seguir ejecutando las cosas. ¿Eso se entendió? O si quieren vamos de nuevo con eso. Sí, Sí, yo me perdí un poco ahí. Ok. Hasta ahora veníamos ejecutando siempre una sola instrucción de SQL. O sea, le decíamos, por ejemplo, crear la tabla gastos deportes a partir de las columnas de vengado y vigente de la tabla presupuesto en donde se cumplen estas condiciones. ¿No? Sobre todo esto se los muestro porque capaz que lo encuentran en internet, si están buscando lo que sea. Una cosita chiquitita. Sí. Toda esa de create table, los 3 renglones, digamos, es una instrucción. Sí, si quieren lo podrían poner así, lo que pasa me parece se lee mejor. No, se lee mejor si en ponemos 3, todo separado. pero, Pero sí, es lo mismo. Eso es una instrucción. Las instrucciones terminan solamente si hay un punto y coma. Si no, es la misma instrucción. La única forma en la que termina una instrucción es con un punto y coma. Si no pone un punto y coma, es toda la misma instrucción. Entonces, siguiendo esa lógica, si yo acá pongo drop table, eliminar la tabla gastos deportes, punto y coma, lo que va a hacer SQL es empezar a leer todas las instrucciones que yo le estoy dando y las va a ir ejecutando una por una de arriba para abajo. Entonces lo que va a hacer es primero va a leer hasta el primer punto y coma. Bueno, va hasta el punto y coma, encuentra acá y dice, a ver qué me pidieron que haga.
Dice, bueno, que elimine la tabla de gasto de deportes. Bueno, eliminó la tabla de gasto de deportes. Perfecto, claro. Sigue leyendo, pasa a la segunda instrucción, lee hasta el punto y coma. Encuentra acá el punto y coma y dice, bueno, a ver, ¿cuál era la segunda instrucción? Crear la tabla de gasto de deportes y es Sarasa. Entonces lo que va a hacer es crear la tabla de gastos deportes. Y si es una tercera instrucción, acá abajo va a seguir leyendo hasta el punto y coma, se fija cuál es la tercera instrucción y la ejecuta hasta que no hay más instrucciones. Y ahí termina. ¿Ok? Perfecto. ¿Ahí fue mejor o vamos de nuevo? No, perfecto, por lo menos Ok. para mí. ¿Alguien le quedó alguna duda? Hasta ahora todos más o menos pueden seguir lo que venimos diciendo. Sí, Sí. Ok, perfecto. Entonces, si yo corro esto, fíjense que ahora no me da ningún error, porque primero borró la tabla y después la volvió a crear, entonces no tuvo ningún problema para crearla porque no existía todavía. Y si se fijan en Browse Data, ahora tiene dos columnas, gastos deportes, que son de vengado y vigente. Y si de nuevo hacemos lo mismo, vamos acá al que dice Save the table as currently displayed, y le damos Export to CSV, y le damos Save de nuevo, y le pongo un nombre de archivo, le voy a poner, no quiero seguir tipeando, así que le voy a poner así. Y la guardo, y nos fijamos que tiene ese archivo. Fíjense que está en el mismo formato que antes. O sea, está bien que no te lo alinea, entonces es medio difícil de leer, pero acá están las comas. O sea, tiene la columna de vengado, la columna vigente y los valores separados por una coma. Y ya está, con eso lo guardamos. Y si ustedes quisiesen meter esto en un Excel o usarlo con otra herramienta para procesar CSVs, también está todo bien. O sea, pueden importarlo y lo que sea. De hecho, en una planilla, acá en la de Google, si yo le doy importar, ahora habría que ver cómo... La verdad que esto no lo... Hace un montón, no uso Excel, así que no sabría decirles dónde está el botón. Pero todos te dejan importar un CSV y si no, si lo googlean, les van a decir dónde tocar para poder importar un CSV. Porque básicamente un CSV es una planilla de Excel con menos diseño. O sea que cuando se le pone importarla del formato de CSV, lo Sí. vuelve formato Excel. Sí. En Excel en Excel hay un botón que dice importar CSV, acá en Google Sheets no sé la verdad dónde está el botón. Podemos probar a importar, a ver si me deja, pero... Subir. Poner este acá. Sí, ahí está, mira. Importar datos. Datos. Ah, ok, me parece que los está importando acá. Bueno, no sé. Bueno, pero no sé dónde los habrá metido, pero en teoría eso funciona y anda bien. La verdad que no sé dónde los metió, porque los importó. Pero los metes, te los dejan en la planilla Excel. Así muy grande. Tipo de separador, le ponemos coma. Ahí está, miren, y ahí lo importó. Si se fijan, ahí tienen todos los valores, ¿no? Y lo tienen en un Excel, que entiendo que es lo que ustedes manejan mejor. Tienen todos los valores que teníamos en esa tabla, los tienen en un Excel. Ok. Y así mismo al revés, o sea, Sí, así directamente mismo. para Sí. volver Archivo. de Excel a CSV Sí. es lo mismo. Descargar como CSV si quieren acá, y si no en Excel creo que se llama exportar como CSV y siguen de largo, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguien se quedó con alguna duda? ¿Hay algo que no se haya entendido? Si no, ya recapitulamos un poco lo que hicimos y lo que vimos. Le muestro un par de cosas más, de dónde encontrar información, si en algún momento no saben cómo se hace algo o lo que sea, y ya me parece que una buena cantidad de información para procesar. Entonces, recapitulando, lo que vimos fue SQL, un lenguaje, nada, la sintaxis de la siguiente. Si vos querés hacer una consulta, decís seleccionar nombres de columnas, si quieren más de una, las separan por una coma, de la tabla, nombre de la tabla, en donde se cumple una condición. Y acá pueden poner una condición la que ustedes quieran. Si son letras, o sea, si ustedes quieren que se cumpla
que una columna que tiene letras vale un cierto valor, le ponen, qué sé yo, la columna OGDESK es Secretaría de Deportes y además se cumplen otras cosas. O si no, si es un valor numérico, pueden ponerle el nombre de la columna, un mayor y un número, o un igual si quieren, incluso si quisiesen solo las que son 0. Y además es importante saber que si falta algún valor, eso va a aparecer como null en la tabla. Entonces te va a convenir hacer devengado not null o la columna que a vos te esté importando, pedir que los valores no sean nulos, porque si no vas a tener cosas en las que no tenés datos directamente. Ok, eso más o menos. Eso y un par de funciones para agregar. Si quieren saber la suma de la columna, pueden pedir suma acá. Si quieren saber el mínimo min, el máximo max y el promedio es ABG. Eso más o menos todo lo que estuvimos viendo hoy. Con esto pueden hacer varias cosas. Pero nada, antes de terminar, les quería mostrar una cosa. Si ustedes en algún momento no se acuerdan algo, pueden ir a... ¿dónde está la página? Pueden ir a esta página acá, que está muy bien. Y básicamente tiene todo lo que estuvimos hablando hoy. Está acá, si en algún momento no se acuerdan cómo se llamaba una operación o cómo se escribía o lo que sea, todo eso está acá. Y si además quieren aprender un poco más de cosas, cómo hacer algunas otras cosas, cómo unir dos tablas en una en base a los valores o qué sé yo, otro tipo de condiciones, también lo van a poder encontrar acá en esta página. La verdad está bastante bien armada. Lo que sí, si se fijan, fíjense el tutorial que dice, cuando les dice cómo se hace en cada motor de base de datos, fíjense el que dice, sobre todo MySQL o le dice SQLite. Es lo que estamos usando nosotros acá. ¿Ok? Ahí les mandé el link de esta página. Si tienen alguna duda en algún momento, chupen esta página. Y si no, googleenlo, pregúntenle a ChatGPT. La verdad que probablemente ChatGPT también les pueda contestar todo. Acá al costado también tienen tienen un montón de cosas. Todas las instrucciones que permite SQL, qué hace cada una, cómo se usa cada una. Si ustedes que no se acuerdan cómo se usaba select, pueden ir acá, les dice, esta es la sintaxis. La sintaxis es select, columna 1, columna 2, de la tabla tanto. Acá les pone algún ejemplo. Y lo mismo con todas las demás. O sea, hay un montón de cosas, no vimos. Select listing, order by, hay un montón de formas de hacer cosas. O sea, SQL permite un montón de cosas, permite ordenar los valores, permite tener solamente el conjunto de valores distintos de una columna. Un montón de cosas que si tratamos de explicarlas hoy, vamos a estar 5 o 6 horas, que me parece tampoco es la idea. Así que nada, les dejo esto para que después de última, si quieren, pueden seguir leyendo acá. Que en general está bastante explicado. Si algo no se entiende, sigan googleando. O sea, la verdad que todo está en Google. Esa es mi mayor recomendación y lo más importante creo para que se lleven hoy. Y un último detalle, también con esa idea, en ese sentido, es que si quieren procesar datos de un CSV, de un Excel o de lo que sea, en general lo que se usa es algo que se llama pandas. Es un tema en sí mismo, todo eso, así que hoy tampoco vamos a hablar de eso. Pero por si les interesa, para que sepan que existe y sepan dónde encontrarlo y cómo se llama, en general lo que se usan son Jupyter Notebooks y se usa Pandas, sklearn y NumPy. No me voy a meter más, solamente lo voy a mencionar. Si les interesa para saber más, para aprender a usarlo, búsquenlo o si no, nada. Hay un montón de cursos en internet o de cosas que se pueden hacer para aprender a usar esas cosas. Pero sepan que es algo completamente distinto y que permite hacer, eso sí, permite hacer gráficos y permite hacer un montón de cosas, análisis un poquitito más profundos, capaz, mucho más fácil. No sé si alguien tiene alguna consulta o algo. No, esto es lo que mencionabas al principio, que por ahí se usa más Python para hacer este tipo Sí. de... Okay. Sí. De hecho, si quieren les muestro algún ejemplo, si quieren verlo. No tengo problema con eso. De qué tipo de cosas se pueden hacer con Python. Sí, estaría bueno. Bueno, si quieren les muestro. A ver, esperen que encuentro... ok, pues estoy en cualquier lado. ¿Dónde tengo un ejemplo bueno de esto? Le voy a mostrar esto.
Uy. Esta es una de las cosas en las que estoy laburando. La que estoy laburando, les voy a mostrar algunas de las cosas que hicimos con eso. Se los dejo a modo de ejemplo, la verdad que no. Por ejemplo, con seguridad en Java hicimos algo, este tipo de cosas. Tenés esto para visualización, lo voy a mostrar. ¿Qué yo? Esto es una Jupyter Notebook. No me voy a meter en esto porque realmente nos podemos pasar 5 horas hablando, 5 horas por lo menos hablando de esto. Pero nada, para que vean qué tipo de cosas pueden hacer. Acá lo que hacemos es leer un CSV, el mismo que hicimos, pero con Python. Acá es las columnas, todo eso. Puedes ir filtrándolas, tomar la fecha, fijarte un montón de cosas y hacer gráficos de este estilo. O sea, por ejemplo, cantidad de delitos por día y por hora. El domingo. Acá tienen las... Tiene mucho zoom. ¿Cuál es el día más peligroso? Sí, por ejemplo, sí. O sea, y esto es muy fácil de hacer. Es esto. Son 5 líneas de código y generan este gráfico. No es difícil de hacer. Tenés días, horas, cantidad de delitos que se cometen cada día, cada hora. Esto es con los datos del gobierno de la ciudad. Del mismo portal que le bajamos los otros, que les mostré que les dije que estaban los datos de todos los delitos. Estos son esos datos, no es nada muy distinto. Puedes hacer eso, se puede hacer delitos por día y por hora, ordenando los días, porque están en cualquier orden, de lunes a domingo. Puedes hacer un mapa en el que te fijas cuántos... Puedes generar un mapa, esto también, esto acá, no es tampoco muy... No es muy difícil... A ver, lo tenés que saber hacer, pero si lo sabes hacer, son 10 líneas de código, no es más que eso. Y generas este mapa, que te dice, qué sé yo, te lo va pintando de colores, te dice... Acá, bueno, ahora después me voy a fijar porque está agregando cosas de texto en cualquier lado, pero que te dice, qué sé yo, dónde se cometen más delitos, lo va pintando de colores, puedes hacer zoom, puedes sacarle el zoom, te muestra un montón de cosas, o sea, lo puedes graficar sobre la ciudad, todo eso, y nada, acá los disparadores de otra cosa. Pero nada, todo ese tipo de una cosas. herramienta mucho más completa que te permite visualizar, o sea, representar mejor la Sí. información. Sí, 100%, sí. De hecho, es lo que más se usa. De hecho, SQL en general no se escribe a mano. En algunos casos sí, pero en general estas cosas vos le pedís mucho más abstracto qué es lo que querés hacer y de última si se está conectando a una base de datos, porque eso se puede conectar a una base de datos, se conectará directamente y vos no te encargas de tocar SQL. Simplemente lo hace la aplicación. Lo hace Pandas. Esto se llama... Le dejo acá los nombres de las cosas. O sea, le dejo las palabras, después si les interesa lo pueden googlear, pueden buscar tutoriales, hay un montón en YouTube, hay un montón que son buenos, y si saben inglés, lamentablemente hay muchos más, pero bueno, en castellano también hay algunos, y si no, nada. Notebook. Nada, o sea, si buscan estas dos cosas, es medio la puerta de entrada a poder hacer todo eso, Sí, ahí Vamos sí van a a... ver un taller de esto también, entonces. Sí, se podría también hacer. Lo que sí lleva más tiempo. Si no saben programar y hay que arrancar de 0-0, eso sí es bastante más largo que SQL. Porque para esto sí necesitan saber programar en Python. La verdad que no es difícil, se puede aprender en un rato, pero primero tienen que aprender eso, antes de poder aprender a usar estas cosas. Ok. Pero nada, mi recomendación igual es si quieren procesar datos, trabajar con todo eso, una buena opción. SQL está muy bueno tenerlo, sobre todo por si tenés que trabajar con una base de datos y querés hacer algo que se aparta un poco de lo estándar, pero también pueden usar Pandas y Jupyter Notebook, que es una gran forma de usarlo. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, creo que con eso podemos dejar por hoy. Gracias. De mi parte no, Sebastián, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Las dudas nos van a empezar cuando querramos Sí. hacer algo. Sí, probablemente sí. Bueno. Es lo que pasa siempre. Sí. Sebas, Sí.
Pregunta, Sí, con eso que usted nos acaba de explicar, con eso que acabamos de hacer, sí. podemos hacer directamente lo que yo le dije para lo que yo le iba a utilizar, ¿no? Sí, si lo querés hacer en SQL, o sea, no sé exactamente qué querés hacer, pero lo que vos me dijiste de separar los clientes por banco y ese tipo de cosas, sí, lo podés hacer. Hay formas un poquitito mejores de hacerla, que son un poquitito más complicados. Si querés, buscá, que hoy sí lo tenía que explicar y vamos a estar 2 horas más. Si querés después podés buscar GroupBy, hay un comando que se llama GroupBy de SQL, que te está medio pensado especialmente para lo que vos comentaste que querías hacer. Sí, porque yo tengo, digamos que yo puedo descargar mi cartera de clientes, solamente la puedo descargar a Excel. Pero bueno, del Excel lo puedo exportar a SQL y ahí directamente para no empezar a aplicar filtros, crear filtros, Sí, que sí, es sí. un poco más complicado y va a ser mucho más demorado para mí. En cambio, si yo le mando la orden por SQL directamente, así como usted nos enseñó hoy, es mucho más fácil. Sí. Si te interesa, ahí te mandé, buscá el comando ese, te mandé GroupBy, que está medio pensado especialmente para ese tipo de cosas, para agrupar los datos, las filas en base a los valores de alguna columna y poder hacer operaciones sobre esas agrupaciones, esos agrupamientos. Vale. Y si no, nada, o sea, mi recomendación igual sigue siendo, si necesitas procesar no una base de datos, sino datos estáticos, un CSV, una planilla de Excel, anda con SQL, si te sirve, y si no, probá a usar Pandas y Jupyter Notebook, que realmente es mucho más potente y más fácil de hacer algunas cosas. Vale, genial. Muchas gracias, la verdad. Me va a servir mucho y muy buena la clase. Le entendí bastante. Qué suerte se haya entendido. Que esté muy bien y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Gracias, nos vemos.